En los próximos días tenemos 3 misiones que cumplir. Si fallamos en alguna de ellas, todo se nos puede complicar. Tenemos que sacar el barco del agua sin romper nada, cruzar el Río de la Plata en otro velero y empezar lo que probablemente sea el trabajo más duro de todo este proceso. Estamos preparándonos para sacar a Tupac del agua finalmente en el Travel Lift de Juan Lacase. Creo que va a estar bastante simple la maniobra. Quizás haya que aflojar un poco los Styles Popel para a su vez soltar el Proel. Pero quizá no, vamos a ver ahí en el momento. Pero ya tengo todo listo para en ese caso hacer ese procedimiento rápido y bien. Nos viene a ayudar Thibaut, que trajo unas defensas de su barco. Va a salir todo bárbaro, la tarde está sin viento. Estamos listos. Vamos, Manucci. Hace casi 2 años compramos este barco para restaurarlo por completo. Después de muchísimo trabajo y miles de millas navegadas, lo traemos a tierra por primera vez, sin saber exactamente qué vamos a encontrar cuando el casco salga del agua. El agua esconde todo: golpes, óxido, desgaste, historias que no vimos, pero hoy lo vamos a descubrir. Por suerte acá en Juan Lacase contamos con la presencia de practicaje Acá para las maniobras de puerto. En realidad acá el amigo practica con nuestro barco para después no romper el propio. Bueno, salimos hacia la grúa. Ya nos está esperando el Travel Lift. Ya tiró las cintas al agua y vamos nosotros. Nos ponemos arriba donde están las cintas y después levantan. Este es uno de esos días que todo dueño de barco espera, pero teme al mismo tiempo. La grúa está lista y es momento de acercarnos. Acercarnos a la grúa parecía la parte fácil, pero había un problema. Había viento, corriente y nuestra hélice no funciona bien, mucho menos en reversa. Intentamos entrar de popa. Pero no funcionó. En este espacio no hay mucho margen de error, así que tuvimos que cambiar el plan y entramos de proa. Y ahí apareció otro problema: no daba a la altura. La única opción era soltar el stay de proa. Para hacer esto, primero tuvimos que aflojar los stays de popa. Todo mientras la grúa y sus trabajadores nos esperaban. Antes de que la grúa empiece a levantar el barco, hay un punto crítico. Cada barco es distinto y las cinchas o cintas tienen que ir exactamente en el lugar correcto. El dueño de barco o capitán es quien decide dónde van, y esa decisión es una responsabilidad enorme, porque si te equivocas, podés romper todo. En nuestro caso, teníamos el siguiente problema. La cincha de la popa tenía que pasar por un espacio muy chico entre la hélice y el timón. Dudamos porque si no entraba bien o quedaba mal apoyada, el riesgo era real. Pero ya estábamos ahí, no había margen. Y por suerte, cuando la grúa empezó a levantar, vimos que todo estaba bien. Rau ya tenía claro dónde iba de tanto bucear el barco. El barco empieza a salir del agua. Ese momento en el que todo lo que no ves empieza a aparecer. Ahí nos hicieron bajar del barco y el velero siguió solo con la grúa ya sin nosotros arriba. Parece una maniobra simple, pero acá todo depende de hacerlo bien y no hay mucho margen de error. Toda esta maniobra en Uruguay, en Puerto Sauce, Juan Lacase, nos costó unos $180. ¿Qué opinan? ¿Muy caro? La verdad que toda la gente del puerto y trabajadores que nos asistieron durante la maniobra, unos genios. Muchas gracias. Nos vamos unos días a La Plata, Argentina, estamos cerca, vamos a buscar otro barquito y traerlo también a Juan Lacase para poder dormir en ese barquito mientras trabajamos en el Tupac cuando esté ya en varadero.
Estamos por hacer el cruce de Argentina a Uruguay en este barco de madera, un Cadete Frers, hermoso. Acá estamos en el Río de la Plata, en Ensenada, en Argentina, del otro lado del río, porque vinimos a buscar a este barquito Pehuen, que quizás algunos ya lo conocen, porque como saben estamos trabajando fuera del agua en el Tupac, y en el puerto Sauce, en Juan Lacase, no nos permiten dormir en el Tupac mientras está fuera del agua. Entonces vinimos en búsqueda de este barquito Pehuen para dormir en él mientras el Tupac está en reparación. Ya tenemos todo listo, es un hermoso día jueves de marzo con una brisa del sudeste, un viento del sudeste de 12, 15, 14 nudos, rachas en crecimiento durante la tarde. Son las 9 de la mañana y bueno, esperamos llegar tempranito a la tardecita. Va a ser una navegación linda, tranquila. Vamos a navegar con poca vela para que este viento también nos lleve con tranquilidad, sin exigir mucho al barco. Y estamos más que listos, ya está todo cargado, todo estivado. Llevamos también un montón de cosas para poder trabajar bien el Tupac. Así que estamos listos a zarpar. Nada, hasta luego. Arroyo Doña Flora, hasta luego. Kayakista. Tranca. Somos 2 tripulantes a bordo, incluido el patrón. Los 15 nudos de viento del sudeste que estaban previstos para la tarde rápidamente fueron aumentando a 20 y 25, haciendo una ola bastante significativa para el Río de la Plata. Lamentablemente lo pagó nuestra vela mayor, que se rasgó la primer mano de rizo. No me di cuenta que estaba mal pasada y bueno, se rasgó así como se está queriendo rasgar en ese video la segunda también. Una pena, me dio mucha bronca en el momento, pero bueno, lamentablemente estas cosas se rompen fácil en un instante con un mínimo error y no queda otra que bueno, tomárselo con buena onda y que no nos estropee el viaje. Este cruce para nosotros fue muy hermoso porque extrañábamos navegar en el Pehuen. Es un barco que ya tiene casi 70 años, no, perdón, más de 70 años y navega, que es una delicia tanto en el río como en el mar. No hay otro barco que yo conozca que navegue igual. Ya estamos amarrados casi en el mismo lugar donde estábamos con el Tupac, pero ahora con el Pehuen. Así que vamos a empezar a trabajar en el varadero y tenemos donde dormir. Así que bueno, este es el momento ideal para que nos dejen el me gusta o se suscriban al canal o nos dejen un comentario por haber logrado todo este Tetris de cosas en tan pocos días y estar listos para continuar trabajando en el Tupac como corresponde y teniendo donde dormir
a la tarde cuando terminamos el varadero. Y por allá, el varadero, donde está el Tupac, en este momento ya esperándonos. Así que vamos a ver cómo está. Y mañana tempranito arrancaremos con el trabajo. Tremendos atardeceres en Juan Lacase. Acá, mientras vamos hacia el Tupac a ver cómo está y mostrarles, les cuento que hay un Patreon, que es una plataforma donde algunas personas se suscriben y nos apoyan con $3 por mes a llevar adelante todo esto, y todo ese apoyo se transforma en chapa, pintura, pinceles y cosas que vamos necesitando, que la verdad a veces nos cuesta costear de nuestro propio bolsillo. Así que muchas gracias a quienes ya están suscriptos, y quienes quieran saber al respecto pueden buscar el link en la descripción del video y sumarse a este grupo de gente que la verdad nos da una mano gigante y estamos súper agradecidos. ¿Y qué tal? Este es nuestro primer vistazo al casco del Tupac afuera del agua. Mucho óxido, bastantes ampollas en la línea de flotación que no me gustan nada, habrá que limpiar y ver con qué nos encontramos. Pero bueno, es así, sabíamos que estaban, solo que llegó el momento de atacarlas. Pueden ver también que el antifouling, que es eso rojo que queda como manchones arriba del epoxi gris, está prácticamente en algunas zonas del casco desaparecido por completo. Así que, bueno, toca hacer un tratamiento a fondo de este velero. No daba más de ganas de laburar. Así va quedando. Ya acá sacamos el ánodo. Y en el piso todos los caracoles que salieron de acá. Estamos terminando la jornada de trabajo de hoy, nuestra primera jornada acá de limpieza de la chapa y preparación de las superficies. Calculamos que tendremos 2 o 3 jornadas más de laburo de esta intensidad para terminar con la preparación de la chapa para la pintura. Qué ingenuidad la mía, al final nos llevó el triple. Y bueno, Manu estuvo secando los ánodos y yo lijando, revisando la chapa, encontrando todos los problemas de corrosión que podía llegar a tener. Lo que encontramos es que la parte de la obra muerta del barco, o sea de la línea de flotación hacia arriba, tiene un tratamiento de pintura que es insuficiente. Fíjense que hay corrosión localizada, ¿sí? Yo acá empecé a pelar y se ven puntitos de corrosión. Superficial, nada grave, esto se limpia, lo ideal sería arenarlo, pero se limpia y se hace un tratamiento de epoxi y poliuretano que lo va a dejar mucho más protegido, porque esto rojo que tiene acá no es poliuretano,
y la capa de epoxi que tiene debajo no fue bien aplicada por lo visto, porque o fue aplicada de manera húmeda o no sé por qué, pero detrás de ella podemos ver corrosión. En la obra viva encontramos el barco en muy buen estado. La verdad que eso es una buena noticia, nos deja tranquilos. Sin embargo, había muchas burbujas, ampollitas, que la pintura ya empezaba a fallar. Y bueno, en esos lugares fuimos hasta la chapa como para hacer un tratamiento de epoxi bien aplicado, completo, antes del antifouling, que sería el antiincrustante, ¿sí? Fíjense cómo ya toda la superficie acá en la banda de babor está bastante bien preparada. Acá, el sector donde las ampollitas habían crecido bastante, limpiamos bien la chapa. La idea es darle mordiente a la chapa, ya que no podemos arenarlo por una cuestión de costos y disponibilidad de los equipos. Le vamos a dar una mordiente usando discos de amoladora que produzcan una terminación bien abrasiva, ¿sí? Es decir, vamos a usar discos flaps o discos de desbaste que dejen a la chapa con muy buena mordiente para que el epoxi penetre de la manera correcta. Eso en todos los lugares donde vemos corrosión vamos en general a hacer ese tratamiento. Se termina el primer día, avanzamos más de lo esperado, pero en el bar Aero el primer día siempre engaña. Lo que encontramos iba a cambiar todo el plan. El día 2 fue bastante duro porque nos encontramos algunas sorpresas y bueno, siempre el segundo día para mí es un día especial de trabajo porque ahí es donde aparecen la mayoría de las sorpresas, donde lo que no estaba previsto sale a la luz, bajonea, dan ganas de agarrar el barco y bueno, ¿se imaginan? Si querés ver cómo seguimos y hasta dónde podemos llevar este barco, suscríbete porque lo más difícil recién empieza.